y es una organización de una pyme pequeña. Entonces puse en el centro un círculo general y luego he hecho como 3 subcírculos y sería un círculo que se trata de difusión y ventas, el verde, y dentro de este 2 subcírculos, el círculo de marketing y difusión y el círculo de ventas propiamente dicho. Luego, también conectado con el círculo general, un círculo de proyectos, que sería la parte más operativa del trabajo, ¿no? Y dentro de aquí hay como 2 áreas, que son 2 subcírculos dentro del subcírculo, que sería formación y facilitación, el rojo. Finalmente, el azul, que sería un círculo de gestión que tiene que ver más con la parte de pagos, cobros, obligaciones tributarias, etc. No puse el círculo de misión porque representa que tú puedes ir añadiendo círculos a medida que crece y pensaba que una pequeña pyme que quizás inicia está basado un poco como si hiciera mi propio círculo secreto en mi empresa, ¿no? Claro, pensaba que era demasiado, que estás más adelante, y entonces me imaginé que en el círculo general pues sería como este trabajo más de dirección operativo y de tanto en tanto pues tener previstos espacios dedicados a esta parte más de misión, ¿no? Tenerlo ya como reglamento interno, pero pensé que no correspondía hacer otro círculo de misión atendiendo que es una pyme pequeña. Este es mi diseño, no lo hice pensando mucho, porque iba con poco tiempo. Esto es lo que alcancé. Vale, pues vamos, si queréis, a hacer una rondita de preguntas para ver si tenemos clara la propuesta y luego ya te hacemos un poco de retroalimentación y reacciones al diseño, ¿vale? Pedro, Álvaro, luego yo. Yo en principio no tengo ninguna pregunta, me parece que está bastante claro, con la única duda de ese círculo de misión, si tiene sentido o no que pueda estar en el propio círculo general, la única duda que me surge. Vale. Álvaro. ¿De qué es la organización? ¿A qué se dedica? No existe esto, o sea, se podía idear, entendí. Entonces, es una pyme que trabaja en temas sobre todo de intervención desde la facilitación de grupos y también hace formación. ¿He clarificado? Sí. Y Una empresa. el grupo de difusión y ventas que vende los proyectos. Claro, difusión sería la parte más, bueno, esto que yo no hago, que sería más la parte de, yo que sé, redes sociales, marketing, etcétera, etcétera, para llegar a tu público objetivo. Y luego, claro, hay que vender, porque si no vendes... O sea, este sería el círculo de difusión y ventas. El de proyecto es más la parte de dar respuesta a los encargos, de hacer los trabajos, de hacer los proyectos, la parte así como de producción, para que nos entendamos. El de gestión, la parte más burocrática, papeleo, no sé, obligaciones fiscales, rollo así. Esta es la distinción de los 3 círculos. Vale. ¿Alguna pregunta más, Álvaro? No. Vale. Yo tengo un par de preguntas. Una sería, ¿cómo cuántas personas habría en esta pequeña empresa? Y la otra pregunta es, el hecho de que estén en línea discontinua los círculos, ¿es por algo? O sea, ¿son círculos de apoyo, círculos temporales o son subcírculos tal cual de los otros círculos? Vale. Bueno, que sea discontinuo básicamente era para... Yo es que soy bastante visual y entonces era para hacer una distinción, son subcírculos dentro del subcírculo. O sea, el subcírculo proyectos tiene como 2 círculos dentro del círculo proyectos, pero para que fuera más fácil distinguirlo a golpe de vista, por eso línea discontinua, nada más. No son círculos de apoyo, son
círculos propiamente dicho, como áreas. Es que, por ejemplo, el Sociocracy for All sí es nuestra manera de diferenciar qué es un círculo permanente a qué es un círculo de apoyo temporal. O sea, es nuestra manera que tenemos de gráficamente que se sepa que eso está ahí temporalmente y que se ha creado de apoyo a otro círculo, pero que no tiene como la consistencia de un círculo. Ah, vale. No, pues, por ejemplo, ahora que me decís esto, no sabía este código, pues podría pintar el círculo de proyectos relleno dentro, con color, y los otros en continuo, pero quería hacer la distinción como de jerarquía, bueno, de jerarquía, de nivel mayor, pero no era porque sea un círculo de apoyo. Y la primera pregunta, claro, no es ideado. Yo me inspiré un poco, yo tengo una empresa, o esto intento, y entonces pensé, ¿cómo sería si Mirades, que me llamo Mirades, ¿cómo sería si Mirades, ¿no? Empiezo a crecer y quiero organizarme desde el modelo sociocrático. Entonces, como no existe, claro, ahora estoy básicamente yo sola, aunque no estoy sola, porque en alguna ocasión me gusta trabajar con red, y en algunos proyectos he buscado otros colaboradores, o yo he colaborado con otras organizaciones, pero como no existe, pues no sé, no tengo una respuesta de hay tantas personas, me lo inventé. Y pensé cómo sería mi organización si en un futuro me organizo sociocráticamente. Tendríamos que ser más personas, porque ahora, claro. O sea, la que vas a tener en el 2022, que van a ser 20 personas. A ver, 2019, 22, bueno, vamos a soñar en grande. Fui muy lenta, pero ahora estoy en un momento de mucho flujo, ¿no? Sí, este año ha sido un poco desastre, la verdad. Pero sí, va, 2020 voy a tener 20 personas que vamos a trabajar juntas. No, te he dicho 2022, tampoco te aceleres. 22, sí, yo decía que animado que está, pero sí, yo te he dado 3 años, 3 años para tener un proyecto consistente. Sí, 3 años, vale. Sí. En un año te aseguro que no, porque voy un poco. Nunca digas, nunca jamás. Es verdad. Vale, ¿hay alguna pregunta más, Pedro o Álvaro? No, yo lo que te comentaba es lo que ella decía del círculo de emisión, que sí que coincido que quizás en un proyecto que todavía no tenga cierta dimensión está incorporado dentro del círculo general. Alguna de las personas del círculo general actuarán un poco como representando a ese círculo de emisión, ¿no? Bueno, yo no me lo había imaginado así. Yo la verdad es que cuando leí ya el libro había momentos que sentía cierta confusión. O sea, entiendo que hace el círculo de emisión, pero estaba como muy confundida de quién está, de dónde está. O sea, me lié un poco. Pero para mí es como muy importante, ¿no? Porque a veces perdemos el rumbo. Es muy importante que haya esto, pero claro, me imaginé, intenté hacer algo realista. Estos 3 círculos, pienso que en cualquier empresa, seas un autónomo pequeño, seas grande, son básicos. Más no podía recortar para que nos entendiéramos, ¿no? Pero pensaba, bueno, tampoco quiero hacer algo realista, pero tampoco. Entonces me imaginé, no una persona, sino tener como un acuerdo, yo qué sé, una vez, yo qué sé, al mes o trimestral, no tengo ni idea, de tener un espacio específico para conectar desde esta misión, valorar cómo va la pyme en relación a su misión original, para que no se desvíe su camino y sirva su propósito original. Había imaginado esto, reuniones mensuales o trimestrales que fueran como círculo de misión, pero el mismo círculo general, un espacio para esto. Vale, pues si no hay más preguntas, si queréis hago una retroalimentación y luego les dejo a Pedro y Álvaro por si quieren completar algo de la retroalimentación. Vale, por mi parte, ese tema que estáis tocando es clave y también es de mis últimos aprendizajes y profundizaciones en sociocracia, porque en el semillero hemos funcionado 4 años sin círculo de emisión y he notado las consecuencias de no tener un círculo de emisión, y desde que me incorporé hace 2 años en Sociocracy for All
sí he comprendido la enorme importancia de tener un círculo de misión. Entonces, para mí sí tendría que estar reflejado ahí, incluso si solo son las mismas personas que estén en el círculo general. O sea, pueden ser las mismas personas que componen el círculo general, pero como tú bien dices, en el momento en el que se reúnen, establecer esa periodicidad de cada 2 meses o cada 3 meses, vamos a reconectar con la visión de la organización y plantearnos si estamos siguiendo el camino que queríamos o si el día a día nos está dejando de ver, como lo urgente nos está dejando de ver lo importante, ¿no? Entonces, en ese círculo de misión también es bastante recomendable tener al menos una persona de fuera. O sea, si pueden ser un par o alguna más, estupendo, con distintos perfiles, pero al menos una, porque es la parte que nos trae como objetividad. Porque a veces cuando estamos muy dentro, a veces nos cuesta mucho ver ciertos puntos que se nos escapan, o podemos ser dos cosas, o muy agresivos respecto a nuestro funcionario y alguien nos dice, oye, que hemos conseguido, que estáis consiguiendo mucho, ¿no? O al contrario, decir, como nos está costando mucho, entonces podemos ser muy complacientes y no darnos cuenta de que en realidad estamos bastante desviados de cuál era nuestro propósito inicial. Entonces, en ese círculo de misión, cuando tenemos personas de nuestra confianza de fuera, que pueden ser expertas en el tema organizacional, o claro, si es en facilitación, un círculo, una organización sobre facilitación, alguien que tú valores, alguien que tú realmente admires como facilitador y que crea y con quien compartas una visión. Entonces, igual a esa persona no le importa reunirse un par de veces al año para darte el punto de vista de lo que está sucediendo y aportarte esa visión externa, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, por ejemplo, algunos proyectos cuentan con esa visión de los abuelos o la visión de personas más mayores que son las que dan otro tipo de visión independientemente del día a día que gestiona el círculo general, que hace una labor muy operativa. Entonces, yo contaría con un círculo de misión desde el principio de creación de una organización, porque he sentido incluso en el recorrido del semillero que incluso le dimos poco tiempo al círculo general, pero sobre todo le dimos poco tiempo a estar conectados con esa visión general, porque también si la queremos transmitir tenemos que estar muy cercanas a ella. Otra cosa es que me ha parecido muy curioso el hecho de que pintes como con rayitas discontinuas los círculos de abajo y luego has dicho, incluso como que sin querer has dicho lo de la jerarquía o decir que claro, es que no son como los anteriores, es que en sociocracia precisamente es lo que se intenta, que la fuerza esté en los círculos operativos, ¿no? Entonces, si te fijas en el diseño de Sociocracy for All, hay pelotas enormes que son esos circulitos que quedan por abajo, porque no quiere decir que porque queden por abajo son más pequeños y lo otro más, sino que intentamos hacer flores en las que todos los pesos estén compensados, incluso que el círculo general sea minúsculo, porque sí que es algo que coordina una labor muy grande y poderosa de otros círculos, ¿no? Y eso, bueno, eso es solamente como curiosidad de dónde está el cambio de paradigma, incluso en los diseños organizacionales. Y bueno, de momento dejo paso a mis compañeros, Álvaro, luego Pedro. Vale, yo no tengo más que añadir, me pareció muy, muy interesante lo de decir lo que has contado sobre el círculo de misión y me ha quedado la espina para ampliar un poquito más a lo mejor. Vamos, yo el esquema lo veo bien, lo veo práctico y creo que puede funcionar bien.
viendo después cómo evoluciona, ¿no? Cómo se va puliendo con el tiempo, se podrán hacer alguna modificación, pero sí, a base de esquema lo veo bien. Vale. Pedro. Muy bien, pues no, a mí me pasa un poco como Álvaro, no tengo mucho más que añadir, solamente, como ya me conocéis, pues un poquito una broma, que te guardes este papel, Nuria, y quiero ver el 13 del 11 del 22, que me compares la estructura. Bueno, yo ahora no tengo esa... Bueno, sí que tengo un poco esa estructura, lo único que soy la mujer orquesta que hago lo que puedo. No, pero yo te hablo del 22. Esto tú eres hoy, vale. Y yo quiero ver el 13 del 11 del 22, ¿eh? ¿Cómo tienes la estructura? A lo mejor es mucho mayor, ¿eh? Vale. ¿Algo más, Pedro? ¿Alguna última aportación y luego dejamos a Nuria si quiere ella preguntarnos cosas? No, yo en principio no tengo así ninguna duda ni pregunta. Vale, por mi parte, también respecto a lo que dices, sí que es importante, y por lo que te preguntaba yo cuánta gente, es que tengas fases. O sea, si ahora eres un círculo general, eres un círculo general, de 1, 2, 3 personas. O sea, puede ser muy sociocrática y con una intención clarísima de tener el poder compartido y de querer escuchar y de ser transparente. O sea, tú puedes tener transparencia dentro de tu empresa aunque seas tú sola, puedes tener todos los valores que promueve la sociocracia aunque estés tú 2 o 3 personas. Entonces, puedes hacer un diseño por fases. Si ahora eres un círculo general solamente, pues un círculo general, y todas esas otras cosas estarían contenidas dentro de ese círculo general. Ya no serían círculos, sino serían objetivos que el mismo círculo general tiene que trabajar. A medida que entra una persona más, 2 personas más o las suficientes como para separar energía y crear una nueva celulita, la vamos creando. ¿Qué es solo una célula más? Pues una célula más. ¿Que alguna persona se cae y tenemos que volver al diseño original para contener la energía? Pues lo hacemos. Entonces, siempre midiendo nuestras fuerzas, podemos ir de una a las que surjan. No por ser más células quiere decir que nuestra empresa va mejor, sino cómo estemos operando dictará qué tal nos va. Vale, pues te dejo a ti, Nuria, que nos hagas preguntas. No, estaba escuchando, me parece todo muy bien y entonces hago como reflexión, ¿no? Esto del círculo de emisión, claro, de alguna forma u otra intrínsecamente estaba como reflexionado, pero está bien que esté explicitado, porque yo lo pensé. Va a haber reuniones cada 2 meses, ¿no? Pero ponerlo como círculo, igual que he puesto los otros, y pensaba, ¿quién podría ser? Soy un facilitador, yo me hago supervisión de tanto en tanto, pero claro, es más supervisión operativa de los proyectos. Tengo una supervisora en Madrid. Entonces, sí, un facilitador, por ejemplo, que nos ayude a trabajar la visión. Pensaba que podían haber también clientes, podría haber en el círculo de misión algún cliente de confianza, ¿no? Que pueda, no sé, estaba pensando quién puede haber en este círculo de misión, ¿no? Yo tengo una perspectiva de que el cliente está en el centro, porque yo estoy para que mi cliente consiga sus objetivos, ¿no? Y entonces pensaba, puede ser un buen perfil que esté en el círculo de misión. Estaba pensando quién puede estar en este círculo de misión. Un facilitador que nos facilite, no sé, que tendría que reflexionar, me parece guay. Y también la otra cosa, sí que interesante, ¿no? El subconsciente, ¿no? Aunque no tengo un enfoque precisamente como jerárquico, como lo tenemos por las venas y el subconsciente, ¿no? Sí que es verdad, y realmente quien en la parte del círculo de marketing y difusión, formación, facilitación, es las que están realmente haciendo como mucho trabajo, están como más en contacto, pero bueno, no sé cómo te sale, ¿no? Nada, estas 2 cosas estaba como pensando. Vale. Pero recojo lo que habéis dicho.
¿Te sientes completa con esta información? ¿Hay algo más que te gustaría? ¿No? Vale. Pedro o Álvaro, ¿queréis pasar a compartir vosotros? Vale. Muchas gracias, Nuria, porque con cada diseño aprendemos todas. No sé si Álvaro quiere compartir. Vale, si quieren, doy yo. Chicos, por favor, hagan silencio. Vale. ¿La ven? ¿La estructura? Ay, creía que era la flor. Digo. No, digo, te ha quedado preciosa. Más orgánica imposible. ¡Wow! ¡Qué creativo! Miren. Sí, lo vemos. Esta es de la organización Jandita, de una escuela de educación activa, escuelita para niños, y es un esquema que más o menos estuvo así hace unos años, con Nora lo habíamos estructurado, y que ahora funciona diferente. Pero yo he vuelto a crear este esquema porque me parece funcional. Después tenía algunas cosas que nos costaba llevar a cabo, pero sí se las voy a decir. Tenemos un círculo general, ¿no? Con representantes y coordinadores de los otros círculos. He puesto un círculo misión que antiguamente no estaba y de hecho ahora no está en la organización actual. Luego hay 3 subcírculos que son uno infraestructura y materiales, otro que es el círculo de pedagogía y otro que es economía y administración. Entonces, el de materiales e infraestructura se dedica a fabricar el material que utilizan los niños y sobre todo a mantener la infraestructura, o si hay que hacer trabajos en el exterior o lo que sea, que esté bien, o crear nuevas estructuras. También se dedica a la limpieza y mantenimiento del espacio y todo lo que sea compra. Luego, el de pedagogía establece el calendario del año, organiza salidas, excursiones, dan talleres, o quienes quieran, con los que se talleres, y hay una gestión de las sustituciones cuando hay que hacer algún reemplazo, alguno de los acompañantes no puede ir. Y también hay familias y acompañantes, ¿no? No tiene a lo mejor que están los 3, pero sí por lo menos alguno de los acompañantes tiene que estar. Y luego, medio conectado con este círculo, es el círculo de salud, que también gestiona, hacemos unos protocolos de salud cuando hay alguna enfermedad muy contagiosa para ver cómo lo gestionamos, ¿no? Y cómo hay que prevenirlo o cómo hay que tratarlo, y damos aviso a la familia. Entonces ese pequeño circulito que está conectado con pedagogía se dedica a eso. Y el tercer círculo es economía y administración, que lleva los ingresos y gastos, ¿no? Un balance de las cuentas, establece los presupuestos para el año siguiente o el periodo de tiempo que se quiera trabajar, y lleva todo el tema de papeleos, ¿no? Tema de que hay que hacer papeleos con bancos, cambios de los cargos, bueno, lo que salga, todo el tema de administración. Y ligado a hay 2 círculos también, que uno es externo, que es la asesoría, que nosotros lo contratamos externo y que nos llevan todo el tema fiscal.
y contratos, estas cosas. Y luego tenemos otro que es recaudación, que hay unas personas, yo lo puse aquí a modo de círculo, unas personas que se encargan de organizar todo el tema de recaudación, ¿no? Como se les ocurra. Ahora utilizamos el espacio o hacemos eventos, participamos. Lo que se le ocurra, esta persona se encargan de organizarlo y después, como el resto de las cosas, para llevarlo a cabo se convoca a la gente que haga parte. Así que este más o menos es el esquema que tengo de la asociación, que no existe ahora. Fue, fue más o menos así, con los 3 círculos: economía, pedagogía, infraestructura y materiales hace 2 años, y ahora ya no es así, ahora es solo un círculo general. Es solo un círculo general, y dentro del círculo general tenemos un coordinador de, de cada área, ¿no? Ahora tenemos uno de economía, otro que es administración, otro que es un coordinador de pedagogía, otro que es un coordinador de materiales y otro de infraestructura. Vale, pues se me ocurre que para utilizar este tiempo que nos queda de la manera más pedagógica posible, y dado que estás en una organización que realmente funciona socioprácticamente y ya lleva también un recorrido, que analicemos como en el punto en el que está. Esta sería entonces como tú pondrías una visión ideal de cómo podría ser una estructura sociocrática de la organización. Pero vamos a entrar en cómo está ahora, y tal y como está ahora, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. Vale. ¿Vale? Vale. Ahora es, como les decía, un círculo general, no hay círculo misión, y en el círculo general somos solo 5 familias. En total, el proyecto somos 23 familias. Y por un tema de que en realidad el problema que había cuando hay más círculos es que hay muchas reuniones. Había demasiadas reuniones. Entonces, si tú eras coordinador, representante de un círculo, y tenías las reuniones de tu círculo, más preparar el orden del día, la agenda de tu círculo, y probablemente estabas en otro círculo y también tenías otra reunión para orden del día y la reunión de ese círculo. Entonces a veces eran demasiadas reuniones y la gente, digamos, no... Aquí nadie gana un salario, ¿no? No es que se puede pedir a la gente que eche más horas y las echa. A veces a la gente le cuesta o tiene que trabajar fuera. Entonces siempre son horas extras. Y mucha gente está ocupada. Hay otras personas que trabajan más por temporada, como yo que trabajo más fuerte en verano, por ejemplo, y el resto del año estoy más tranquilo, entonces sí que puedo dedicar más tiempo. Pero hay otras personas que trabajan eh, más fuerte todo el año, o por lo menos de manera moderada todo el año. Entonces ese era un inconveniente que vimos en la estructura de varios círculos. Entonces lo que hicimos desde el año pasado era tener este círculo general con estas 5 familias que coordinan. Uno, tesorería, y otro que es el coordinador de administración, otro que es el coordinador de pedagogía, uno que coordina materiales y otro que coordina la infraestructura. Y después está un par de coordinadores más de otras comisiones que le llamamos nosotros, pero que no están en el círculo general, que son salud y homologación, que también me falta ponerlo aquí. Hay una coordinadora de homologación que el proyecto no está homologado y están en investigación para la homologación y el de salud. Así que por ahora somos 5 en el círculo, y el año pasado por lo menos la verdad que fue muy, muy tranquilo el año. Las 5 familias que tuvimos muy,
muy bien relacionadas en el círculo, eran de las familias más antiguas en el proyecto y hemos podido resolver situaciones complicadas y siempre hubo un buen entendimiento y un buen empuje para adelante. El resto de familias no terminaron cansadas, ¿no? De muchas reuniones. Antiguamente teníamos más reuniones, ¿no? Sobre todo antes de tener la sociocracia. Reuniones largas, interminables, que no llegamos a nada. Y luego con la sociocracia éramos más eficientes, pero seguía habiendo bastantes reuniones y había gente que se cansaba. Entonces hubo menos gente que se hizo más cargo y fueron los que coordinamos el año pasado el círculo general. Pero cualquier otra persona podía traer propuestas al círculo, ¿no? Las reuniones siempre son ahí. Éramos la mitad de familias el año pasado, 12, ahora somos 23. Y entonces el esquema es más o menos el mismo. Aparte de los coordinadores de los círculos, hay uno de los acompañantes este año que va a la reunión del círculo general. Estos son 4 este año y cada mes nosotros tenemos una reunión mensual. Y en caso de necesidad ponemos una más, pero si no, una vez al mes. Entonces la verdad que de nosotros una pequeña retroalimentación que hicimos el año pasado fue medio contradictoria porque de lo mejor de lo que ha estado bien durante el año es que muchas familias habían descansado y se habían sentido bien. Y que para los del círculo fue relativamente fácil gestionar y tomar decisiones cuando hubo que hacer. ¿Y de qué se podía mejorar? Era quitar trabajo a los del círculo general. Fue contradictorio. Pero bueno, yo creo que cuando uno se hace cargo del círculo general, se hace cargo de que este año por lo menos va a tener que tener un poco más de fuerza. Y bueno, no sé qué más añadir. Vale. Entonces, el año pasado realmente quedasteis como un solo círculo y el resto, en lugar de círculos, estaban como comisiones, con lo cual la comisión no tiene ni la estructura, ni los roles de un círculo, ni necesidad de llevar actas, ni esas cosas, ¿no? Son como muy operativas y por eso también una sola persona. Es como si dentro del círculo general hubiera varias funciones que lo llamasteis como coordinadores de esas comisiones y estaban dentro del círculo general para también estar al tanto de las necesidades que había en toda la organización y ya llevarlo a las comisiones operativas, como activarlas en el momento que se necesitara, ¿verdad? Vale. Vale, pues si quieres, vamos a aprovechar que además tú y yo solemos estar muy en contacto por el proyecto que compartimos y también que sirva al resto para ver cómo ha sido la transición de esa manera de operar que funcionó muy bien el año pasado, también por el número de personas que erais, al cambio que ha tenido la escuela este año, en el que ha habido un crecimiento de nuevas familias que se han integrado y yo te paso como comentarios que me han ido como haciendo las preguntas a mí, de gente de distintos círculos, para ver cómo reequilibrar, ¿no? O sea, porque algo puede funcionar muy, muy bien un año por un número de gente o las personas que componen el proyecto. Luego el proyecto cambia porque entra mucha nueva gente, entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, lo que a mí me han ido trasladando es, bueno, claro, yo tuve el círculo de, bueno, un entrenamiento con las nuevas familias sobre sociocracia y las nuevas familias comprendieron muy bien cuál es la organización sociocrática. Entonces, no comprendían muy bien entonces eso cómo se reflejaba en lo que estaba pasando en la organización de Jandita, ¿no? O sea, no entendían bien lo de, porque me decían como, hay un círculo, pero dentro hay círculos, pero luego hay otros círculos externos, entonces me pedían a mí que yo explicara como esa estructura, ¿no? Entonces, sí que es bueno
que ahora haya una como explicación al resto de cuál es la nueva estructura y sobre todo ver si el haber entrado gente nueva con ganas de aportar y de participar y tener una parte activa hace posible activar alguno de esos círculos en lugar de como comisión, sí como círculo, aunque se reúnan solo una vez cada 2 meses o el tiempo que sea, pero también, por ejemplo, me parece muy importante llevar unas actas en el de pedagogía, ¿no? O sea, para que quede constancia de las decisiones que se toman dentro del círculo pedagógico, que aunque se reúnan una vez al mes, una hora o cada 2 meses, o sea, quiero decir que no es tanto el tener muchas reuniones, sino tener una constancia que se comparta con las demás personas de qué decisiones pedagógicas se están tomando para que dé la sensación real de transparencia y por otro lado, las nuevas familias sientan que están siendo partícipes de las decisiones que se están tomando, ¿no? Porque, como tú dices, en ese momento de transición que vivisteis fue muy importante que 5 familias con suficiente formación en sociocracia, antigüedad y demás, que cogierais el impulso y dierais estabilidad al proyecto, pero ahora eso puede jugar a la contra, porque puede parecer que la antigüedad es un privilegio o que al final hay diferenciación entre soy nuevo, soy viejo, mientras que me están hablando de estructuras en las que todos somos iguales y todos contribuyen en la medida de sus capacidades o deseos de aportar, ¿no? Entonces, mi propuesta es que hagáis una transición hacia algo intermedio. No porque lo del año pasado fuera necesario hacerlo así, y de hecho funcionó súper bien, sino porque la realidad actual es otra. Entonces, vale, igual no llegáis a esto, que es como lo que tú pones ahí de ideal, pero al menos sí dar la posibilidad de que alguno de esas comisiones sí sean círculos. O sea, porque también a las personas que les estáis pidiendo o que se les dice, somos una organización sociocrática y ya están recibiendo formación, hay algunas personas que sí están por la labor de participar de una manera más activa en algunos de los círculos. Entonces, si pueden tener una reunión al mes o cada 2 meses, realmente pueden empezar a tener una práctica más real de toma de decisiones por consentimiento en su pequeña área de actuación y en su dominio. O sea, que si es infraestructura, en infraestructura. Y al mismo tiempo pueden estar tomando decisiones que no parezca que todas vienen del círculo general, sino que hay decisiones que se toman en otros espacios y además se comparten de manera transparente con el resto de la organización, con lo cual da una sensación de más balance de poder dentro del sistema. ¿Cómo lo ves, Álvaro? Sí, lo veo. Yo creo que falta un poco de más conexión sobre todo con el pedagógico, justo que tú decías. Porque ahora está una persona que es coordinadora del círculo de pedagogía y el equipo pedagógico. Son como 2 entes separados. El equipo pedagógico se reúnen ellos, son 4, una vez por semana. Y cada tanto se reúnen con la coordinadora de pedagogía. Entonces, cuando ellos tienen alguna propuesta, ellos la llevan al círculo general. O la llevan ellos, o lo hablan con la coordinadora de pedagogía. Pero a mí lo que me parece que el círculo el equipo pedagógico se cierra un poco, ¿no? Y no quiere, como que no quiere mucha participación de las familias, que a veces las familias estamos demasiado encima, sobre todo de pedagogía, y entonces no sé cómo sería para ellos aceptar un círculo, no sé cómo formar un círculo que mantenga una armonía entre el bienestar de los acompañantes de la familia
y que aporte más transparencia a lo que, no solo a las decisiones que están viviendo los acompañantes, sino también a su sentir y a su manera de gestionarse. Porque el año Una pasado comisión pedagógica sí que existe, ¿no? De 3 personas. no existe sí, hay una coordinadora de pedagogía y 2 personas que ayudan, no está como círculo, pero sí que hay 2 personas más, pero una de esas personas se reúne con el equipo pedagógico. Pero no hay una reunión de un círculo pedagógico. Eso sería interesante, que se organicen de manera sociocrática en esas reuniones, y yo creo que nos están organizando. Vale, voy a dejar a Pedro y luego Nuria también, que si quieren tanto dudas como retroalimentación para Álvaro. Vale, yo tenía varias preguntas, Álvaro. ¿Esto fue de la noche a la mañana, ese cambio de este esquema que tienes ahora, ese esquema de un único círculo general? Fue de un año a otro, digamos. Terminamos el curso en junio. Durante este verano se trajo una propuesta de una nueva organización y en septiembre comenzamos con esa organización. ¿La propuesta fue consentida? O sea, esa propuesta de cambio fue consentida por todo. Sí, sí, sí. Fue Vale. consentida porque quedamos 12 familias. Se dividió el proyecto en 2. Ahora hay 2 espacios. Entonces el año pasado tenía un proyecto pequeñito y acogedor, entonces se aprobó, se consintió esa propuesta que alguien llevó. Y otra pregunta, ¿las personas que estaban en la organización anterior y las de ahora son las mismas, solo que hay algunas que no están constituidas en círculos? De las que estaban antes, es que se dividió la Bueno, asociación para y hay dividirlo, claro. claro, hay gente que quedó de un lado y gente del otro, pero los que conformaron el círculo general se pedía que tengan por lo menos un año de antigüedad en el proyecto. Y la verdad que las familias que estuvimos fuimos 5 que estamos prácticamente desde el comienzo. Vale, no sé, Nuria, si quieres preguntar cosas. Ya tengo unas preguntas más, pero por no acaparar. Ah, bueno, primero quería pedirte, Álvaro, si te puedes acercar al ordenador cuando hablas, para Porque no se escucharte escucha. mejor. No tengo el micrófono aquí. Es que hay momentos que te escucho muy bien y hay momentos que no. Ay, ahí mira. Ahora. No, yo me he quedado un poco confundida, supongo que porque soy muy visual y necesito verlo cuando son cosas complejas organizativas, y entonces, ya siguiendo, intentaba. Tengo así como la duda, no he entendido mucho, que se habla de comisiones, y entonces me he quedado como confundida, entonces, ¿por qué no son ya directamente círculos? Por un tema de que había demasiadas reuniones, ¿es esto? Claro, porque No un sé dónde está círculo la distinción. porque una comisión es una persona que Ah, coordina una comisión. Y un círculo hay varias personas. Entonces, esta persona coordina, suponte, materiales. Entonces, esta persona es quien habla con los acompañantes y el acompañante dice, me faltan lápices, me falta este ah, material y esto. Entonces, esa persona, si quiere, va y las compra y si no, pide a alguien que hace, que fabrica. Tú puedes fabricar vale. a cualquier persona de la escuelita. Vale, ¿Sabes? pero es una persona sola, no es que haya un equipo. Es una persona sola que coordina que el resto de familias contribuyen con lo que hace falta, ¿no? Pero esta Vale, persona es la que sabe lo que falta y es la que pide a la gente o busca la manera de conseguir ese material. vale. Es decir, esta persona sí que se coordina con otras personas, pero no es que haya un grupo de materiales, es una persona, ¿no? Sí, sí, Vale. es una No, persona. he seguido, creo que más o menos entendido, aunque sin imagen me cuesta, y simplemente como reflexión, me ha resonado, ¿no? Porque me parece como curioso, yo no tengo hijos y tampoco estoy muy metida en tema de escuelas con este enfoque y tal, pero sí que conozco padres, madres a mi alrededor y me ha llamado mucho la atención porque es que me suena tanto lo que comentabas, es como si hubiera un patrón repetido con personas que conozco que están en escuelitas de este tipo, ¿no? Siempre he escuchado que hablan de los antiguos, los nuevos, dificultades relacionadas con lo que decía de Nora, de
este estatus en función de si era antiguo o nuevo, división de la escuela en un momento dado. Y has dicho otra cosa, sí, y el equipo pedagógico. Esto también lo he escuchado con otros padres y madres que conozco que llevan sus hijos, tienen escuelitas de este tipo, ¿no? Que el equipo pedagógico como que es muy suyo y le cuesta. O sea, me ha sonado como si esto ya lo hubiese escuchado un montón de veces con todos los padres y madres que llevan niños, no que llevan, porque no es llevar los niños a la escuela, esto es lo tradicional, ¿no? Digo, ¡hala, qué fuerte! Me suena mucho, es como una fotografía igual y entonces me da como que reflexión, me da que pensar, ¿no? Son patrones comunes en los que son retos cuando se busca un tipo de educación así, que son retos como muy comunes, ¿no? Y bueno, sí, no es una cosa aislada, son como fuerza, ¿no? Y me da que pensar de tener retos comunes, me da la sensación, las escuelitas. Nada, Sí, quería mira, comentar esto porque me ha llamado mucho la atención, digo, es lo mismo. Está. Yo tenía, Álvaro, una pequeña reflexión, es decir, la sensación que me da es que en un momento de crisis de esa estructura de círculos, la decisión que tomáis es más que estructural, coyuntural. Es decir, asumís y a pulso 5 familias más antiguas y lo hacéis al margen de la estructura que ya pues deje de haber. Es decir, hubiera seguido funcionando con esta estructura, con la otra, con la de enfrente. Pero perdéis un poco el sentido de lo que puede aportar una estructura sociocrática en cuanto a hacerla más independiente de las personas, ¿no? No sé si eso lo habéis valorado o lo sentís así o no, no lo sé. hacerla más independiente. Más independiente de las personas que dicen, ahora mismo yo entiendo que esa transición os ha salido muy bien porque habéis salido, por decirlo de alguna manera, al quite, 5 familias de las antiguas, de las expertas, de las que se llevan bien, y hubiera la estructura que hubiera habido, lo hubiera sacado adelante bien. Sí puede ser, pero la verdad que la sociocracia nos dio herramientas para, para que las reuniones sean eficientes, ¿no? Y para nosotros resolver situaciones, yo que he facilitado durante ese tiempo, he visto, bueno, a veces no había cosas complicadas, pero cuando hubo cosas complicadas que resolver, la sociocracia me daba un esquema para eh, poder resolverla, ¿no? Y cosas que yo pensaba a lo mejor que no era lo mejor, pero entre el grupo sacábamos una propuesta mejor la que parecía que íbamos a veces nos veíamos en una encrucijada y entre todos y todos la verdad que siempre queriendo lo mejor para el proyecto, la verdad que eso se ha notado mucho, que siempre se han resuelto las cosas bien, siempre me ha sorprendido que han sido para mejor las, las resoluciones de las encrucijadas, ¿no? Había cosas que decidir y en eso nos ha servido mucho la sociocracia, por lo menos en la estructura, en las herramientas, en la manera de llevar las reuniones y la manera de tomar las decisiones. Sí, yo entiendo que en ese sentido la sociocracia tiene valor y os acompaña en realidad y pasado mañana si estás en otro sitio lo mismo, que decir que de alguna manera ese tipo de herramientas lo llevas. Pero me sorprendió un poco esa especie como de paso atrás en la estructura, que puede ser, si es coyuntural, puede ser entendible, lógico, pero que como que hace muy dependiente de que estéis una serie de familias que tenéis una experiencia ahí. Y si pasado mañana no están, funcionará igual, no funcionará igual. Sí, no se sabe. Sí, no es. A veces, digamos, cuando uno de los que no está se va, deja un hueco, ¿no? Y otros de los que quizás estaba más o se quedaba más atrás, sí que ocupa ese espacio. Veo que nadie es, en un grupo así grande, nadie es imprescindible. Siempre he visto que los cargos que hay que ocupar se ocupan. No queda nada vacío, digamos. Y que la gente asume los roles y lo que hay que hacer, ¿no? Vale, como se acerca ya el final de nuestro compromiso de tiempo, ¿no? Sí voy a dar como mi sugerencia para este proyecto también, por cómo lo conozco y
y tú toma lo que te sirva, pero claro, después de un divorcio hay que tomar también un tiempo de, de sentirte fuerte, cuidarte mucho y recuperar las fuerzas antes de enfrentar otras cosas. Entonces fue muy necesario, funcionó muy bien y habéis conseguido también que esa energía que generasteis atraiga a muchas nuevas familias. Entonces, no te voy a decir este año, pero sí lo ideal sería que fuerais dando paso, ahora que ya también tenéis más años de práctica sociocrática, entonces que fuerais otra vez separando el poder. No digo que no, al final el que más sabe, el que mejor lleva las reuniones, tiene un poder porque la gente se lo da y hay responsabilidades que uno solo por sus capacidades la gente se lo otorga. Entonces, aprovechar esa fortaleza en lugar de para ponerla en el círculo general, para dividirla en otros círculos. Aprovechar esa fortaleza y si hay 5 personas muy experimentadas, con mucha capacidad de llevar reuniones, con mucho conocimiento sobre el proyecto, pues meterlos en economía, en infraestructura, en pedagogía, porque así si están haciendo que esos circulitos, aunque sean de 3 o 4 personas y aunque se reúnan una vez al mes, el poder está repartido, con lo cual al final en el general solo se coordina lo demás, porque si no terminamos en una estructura bastante del viejo paradigma en el que hay una junta directiva que se toman las decisiones importantes, mientras que podemos conseguir, ahora que hay mucha más experiencia y capacidad, que esas personas con experiencia y capacidad en sus círculos puedan hacer que sean círculos que se toman esas decisiones del general, se pueden estar tomando dentro de los círculos y solamente llevar al general como temas que sean más a largo plazo, a estatutos de la organización, a cosas mucho más estructurales y globales, ¿no? Entonces, obviamente tiene que ser transitorio, pero el ir caminando hacia eso y que las personas que están juntas en el general empiecen a poner de su energía y de sus conocimientos en otros círculos, va a hacer que otras personas vayan tomando el relevo y vayan aprendiendo también a facilitar, a llevar reuniones, a lo que sea que se necesita dentro de lo que ahora creéis que es importante tener en el general, para que así cuando os reunáis en el general, pues simplemente podáis dedicaros a las decisiones que no habéis podido tomar independientemente dentro de los círculos y así también hay una sensación de mucho más balance de pesos y también es muy bonito que alguien que llega siente que tiene poder total y participación total en las decisiones sobre el tema que elija, porque si está en infraestructura, pues confiará en que quienes estén en pedagogía estén tomando las mejores decisiones. Entonces, sobre el tema más afín a lo que le guste, pero sentirá que sí está tomando decisiones, ¿no? Entonces, no será necesario el decir eres antiguo o nuevo, porque los mismos nuevos, por su inexperiencia seguramente y su inteligencia colectiva, escogerán a personas que sepan que ya tienen un poco más de rodaje o han llevado reuniones, en lugar de proponerse a ellas mismas, propondrán a gente que les dé confianza para hacer ciertas funciones dentro de los círculos. Entonces, eso os va a hacer mucho más fuertes y va a hacer que la gente que llega de nueva también sienta como ese poder compartido desde los inicios, que es súper poderoso. O sea, cuando entras en una organización y ves que tienes el mismo nivel de decisión que las demás personas, hace que te motives y que colabores con más fuerza. Álvaro. Sí, sí, la verdad que las familias que entraron también tienen un montón de entusiasmo y un montón de ganas para hacer y para aportar cosas, están interesados en la fisioterapia, por eso organicé los talleres el mes pasado. Y me parece bien, yo solo quiero ver cómo salvo el tema de muchas reuniones, a lo mejor el círculo general tiene que ser cada 2 meses y los otros círculos pueden ser pequeños, ¿no? Es lo que tú dijiste, 3 personas, 4, ¿no? Sí. Podría ser así. Mm. Y
y pedagogía, que el equipo pedagógico se reúna, o algunas personas del equipo, uno o dos de los acompañantes, se reúnan con un equipo, con 2 o 3 personas más, ¿no? Así lo haría. Bueno, pues lo dejamos ahí. Nos ha faltado, Pedro, la tuya. No me importa quedar en otro momento y retroalimentarla, y yo encantada de hablar de estos temas, ya lo sabéis. Así que... No, Nora, quédate tranquila porque la mía no es realmente, la mía es contarte lo que yo estoy diciendo ahora, que no es realmente una estructura sociocrática, que me gustaría que en el tiempo la fuera, pero no, o sea, yo creo que lo que hemos visto estos dos casos están mucho más bonitos, no merece la pena, de verdad, no dedicar más tiempo. Por mí, encantadísimo de la vida, de haber visto esto y haber visto estas dos experiencias. Muy bien, pues hacemos una ronda de cierre antes de despedirnos. Álvaro, Nuria, Pedro y luego yo. Bueno, yo la verdad que me ha sentido mucho, me ha dado, como lo dije, de mucha curiosidad el círculo misión que hablaste un poquito antes, Nora, y que también es nuevo para mí, lo aprendí en estos talleres. Y me gustaría profundizar un poquito más en el círculo misión e implementarlo. Y también me ha dado ganas de reestructurar un poquito el esquema de la escuela y de ver cómo se lleva a cabo para el año que viene. Que yo sé que hay gente que no quiere estudiar ni tanto, pero bueno, voy a ver cómo de a poquito lo podemos hacer. Así que me ha servido mucho, la verdad. Muchas gracias, Álvaro, también por compartir este caso, que es, vamos, un privilegio poder tener un caso real y además de una escuela, porque todo lo que estéis ahí avanzando, los niños lo están viviendo y lo están mamando desde chiquitines, y tanto si sale bien como si sale mal, al final sus padres están experimentando con nuevas maneras de compartir el poder, y ahí está la gran pedagogía activa que estáis haciendo, así que muchas felicidades también. Noria. No, pues me ha parecido muy rico, y en particular el caso de Álvaro, pero claro, yo he hecho aquí mi invención y no es lo mismo trabajar sobre una imaginación que te has pegado con un caso vivo y real, y me pareció muy rico. Casi hubiésemos podido dedicarnos únicamente a tu modelo, Álvaro, creo que hubiese sido muy rico. Y nada, con ganas de profundizar, porque es como fácil y complejo a la vez. No sé, se te abren preguntas y claro, ya no alcanzo, pero me ha parecido muy interesante. Muchas gracias, Nuria, pero no le quites valor, que en el núcleo de lo que estás creando, o sea, está como el gran potencial de las organizaciones. Así que si inicias con ese corazón, o sea, todas las células que vayan a salir de ahí, mientras tu visión esté clara, ya verás cómo tiene un potencial enorme. Pedro. Sí, pues compartiría un poco lo que ha comentado Nuria respecto a este que es un caso real, efectivamente. Me ha hecho pensar en algo que también he vivido yo en mis pequeñas incursiones para intentar que la gente empiece a trabajar así con métodos sociocráticos. Lo que observo es que en cuanto levantas un poquito el pie en general, la gente vuelve a sus hábitos anteriores. Y esto yo no sé en qué medida lo que nos ha contado Álvaro no es un poco una especie de juego de ir hacia atrás y luego hay que volver otra vez hacia adelante, o sea que los hábitos cuesta crearlos. Otra cosa es que posiblemente como ha habido ahí una situación coyuntural especial, pues a lo mejor ha habido que hacerlo así y ya está, y no hay que darle más vueltas, ¿no? Pero me llama un poco la atención en el sentido de la tendencia del ser humano a volver a los hábitos anteriores, ¿no? Y de alguna manera, en muchos casos, cuando hay una dificultad, a cambiar el sistema en lugar de ver de cómo se arregla esa dificultad. No digo que sea este el caso de Álvaro, ¿eh? Digo en general, en muchas ocasiones lo que se busca es una pega para volver lo anterior. Dice, espera, vamos a ver esa pega, porque a lo mejor esa pega se puede resolver de otra forma, ¿no?
pero es un poco como que estamos, y yo creo que es humano, todos tenemos una tendencia a volver a hábitos anteriores, ¿no? Entonces me hace reflexionar como algo que hay que como que cuidar mucho para sostener que efectivamente un sistema de estos perviva en el tiempo y vaya evolucionando y vaya también, lo que tú comentabas ahora, Nora, incorporando gente nueva. O sea, tiene que irse realimentando, porque si no llega un momento en que sí que se establece una separación entre eso, los que saben y los que no saben, los viejos y los nuevos. Entonces, me ha parecido muy interesante el caso, Álvaro, y bueno, pues nada, que vuelvas otra vez a la sociocracia plena. No digo que no la estés haciendo ahora, ¿eh? Pues muchas gracias y también muchas gracias por permitirnos estos espacios que para nosotras era lo importante que se crearan dentro del entrenamiento, como estas solicitudes de me interesa indagar un poco más sobre esto, tengo estas dudas y la puerta abierta. O sea, cualquiera de nosotras tres ya sabéis que somos unas apasionadas de estos temas, así que en cualquier ocasión lo hacemos, incluso lo grabamos y lo compartimos con otras personas a las que creéis que les pueda servir o resultar interesante, y yo en lo personal lo he disfrutado un montón. Nora, una preguntilla únicamente. Solamente te iba a preguntar, para el siguiente, bueno, pasado mañana, ¿no? Que es el próximo jueves. Sí, pasado mañana. ¿Cabe en ese espacio el que a mí me gustaría hacerte o haceros algunas preguntas respecto a Sopra? ¿Cabe hacer esas preguntas en este espacio del jueves? Sí, vosotros Vale. mandáis, o sea, el No, espacio... bueno, Yo tengo una propuesta, pero también si la consentís, o sea, cada uno que lleve su propuesta y ya veremos si el grupo consiente. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, Pues muchísimas gracias. igualmente, Gracias feliz a noche. todos. Buenas noches. Hasta luego.